bienvenidos nuevamente, queridos alumnos, a una nueva emisión de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Recuerda, yo soy la maestra Katiusha Toledo y nuevamente estamos aquí presentes para ver un último tema de español de primer grado, que se trata sobre la difusión de las lenguas indígenas y su influencia en el español de México. Sí, es un tema muy bonito, interesante y muy amplio. El INALI nos maneja mucho sobre la importancia que nosotros debemos de dar a las lenguas indígenas en nuestro México. La lengua que más influencia tiene es el náhuatl, pero por la importancia que tenemos en nuestro estado de Oaxaca, de toda la variedad de lenguas que contamos y que tenemos, es por esto que nos vamos a enfocar en las lenguas de nuestro estado, de nuestro bello estado de Oaxaca. Bien, por principio vamos a platicar acerca de cómo venimos en nuestro continente americano, viendo sobre la influencia que esto puede tener sobre la diversidad de lenguas que hay en nuestro continente. Bien, tenemos el libro de Carlos Prieto, que nos habla sobre 5,000 años de palabras. ¿Sí? Es una recapitulación de un prólogo de Carlos Fuentes. Entonces aquí vamos nosotros a enfocarnos con este libro para iniciar algo de estadística. El propósito de este tema o de este proyecto número 14 va a ser que vamos a concluir con un periódico mural en la siguiente sesión para que vayamos nosotros tomando en cuenta cómo podemos representar y tener un texto analítico y un texto importante en nuestro tema para que podamos presentarlo en nuestra escuela. Bueno, te voy a hablar un poquito, te voy a leer sobre este texto. La familia amerindia, 18 millones de personas hablan alrededor de 1,000 lenguas y dialectos amerindios, pero existe un alto grado de concentración en unas cuantas lenguas. En efecto, 15.2 millones de personas, 85% del total, hablan alguna de las tan solo 8 lenguas de más de 400,000 hablantes. Y pues aquí te voy a mostrar en el mapa, vamos a recorrer México, y en México nuestra lengua que tiene más influencia es el zapoteco. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a ver que el zapoteco, el 0.15% de número aproximado de habitantes en millones de personas, es la lengua que más se habla en el estado de Oaxaca. Tenemos 5 lenguas muy importantes que son las más relevantes en nuestro estado y que se manejan en el aprendizaje dentro de diferentes comunidades. Pero tenemos una gran variedad de lenguas y entre ellas los dialectos, es decir, las diferentes formas en que se pueden pronunciar una sola lengua que se maneje en Oaxaca. Bueno, vamos a empezar aquí. Te voy a mostrar sobre el chinanteco. Es una de las principales lenguas que se manejan en nuestro estado y se ve por lo regular en Valle Nacional o en la región de Tuxtepec. Bien, tenemos el chatino, otra lengua también muy importante en nuestro estado, ¿sí? Para que vayamos tomando referencia. El CEDELIO es una organización o una institución que se dedicó a recapitular todo este material para presentarlos en pequeños libros para que los podamos nosotros conocer y los puedes buscar en la biblioteca para que tú vayas viendo diferentes textos. Aquí tenemos sobre el xochotecatl, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos también el cuicateco o la lengua cuicateca, ¿sí? Esta se maneja en la Sierra Sur, en la zona Triqui. Ahí es en donde nosotros podemos ver este dialecto, esta lengua, porque recordemos que dialectos son las diferentes formas en cómo se pronuncia una lengua. Bien, entonces también tenemos la lengua mazateca o el mazateco. Muy bien. El mije, ¿sí? Se habla en la zona mije precisamente de nuestro bello estado de Oaxaca. Y la musga, la lengua musga, ¿sí? Para que vayamos conociendo diferentes
los triquis, que también cuicateco y triqui son dos lenguas muy relevantes y que tienen una importancia y una conexión en cuanto a la zona. Y el zapoteco del Istmo, aquí sí es una gran variedad la que tenemos en cuanto al zapoteco y por lo tanto una zona muy extensa en la que se habla este dialecto. Claro que el que más relevancia tiene es el del Istmo, pero tenemos el zapoteco de la Sierra Norte y el zapoteco de los valles centrales. Por eso es muy importante esta lengua para su conocimiento y aprendizaje, porque tiene una gran relevancia. Bien, pues nos vamos a ir ahora. Les voy a contar acerca de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Es muy importante que nosotros hablemos este tema con los alumnos, con ustedes en la escuela, porque recuerden que la educación es incluyente, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que debemos de ser empáticos e incluyentes. De esto habla el nuevo modelo educativo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que se pone en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2010, vamos a ver que durante el gobierno se decreta a esta ley para que nosotros tengamos en cuenta los derechos lingüísticos y la responsabilidad que debemos de tener como país y como ciudadanos de poner o integrar a nuestros pueblos indígenas. Y aquí entonces tenemos la Ley General de Educación que también está tomando en cuenta este aspecto de nuestra ley de los derechos lingüísticos de los indígenas. ¿Por qué razón? Porque hay alumnos que todavía aprenden con lenguas indígenas y toman esto como su lengua materna. Para la mayoría de nosotros nuestra lengua materna es el español. Nosotros somos un país multilingüístico porque tenemos diferentes lenguas y manejamos diferentes lenguas en todo el país. Claro que ahorita nos estamos enfocando en que también somos un estado multilingüístico, ¿sí? Porque tenemos diferentes tipos de lenguas como ya se las mostré hace un momento. Bien, y de aquí entonces la importancia del reconocimiento y regular los derechos lingüísticos e individuales de los indígenas y de los pueblos y comunidades para promocionar el uso y desarrollo de estas lenguas. ¿De acuerdo? Bien, por eso les digo, es importante que ver en el modelo educativo que estamos manejando acerca del uso, importancia y relevancia de incluir a nuestros alumnos que hablen lenguas indígenas. Bueno, les voy a contar sobre un librito que encontré muy interesante en la biblioteca, que me gustó mucho. Dice, así se escuchan las voces de la niñez zapoteca. ¿Ya lo viste? Es un libro muy bonito. Tiene unas imágenes, unas impresiones muy interesantes y unos textos también muy bonitos dentro del libro, en donde nosotros podemos encontrar canciones, poemas y textos en zapoteco. ¿Sí? Aquí te muestro una pequeña historia. Por ejemplo, tenemos aquí el de la zorra. Bien, también aquí el CEDELIO es una de las instituciones que nuevamente se presenta en este texto para que podamos nosotros tener esta información. Y también aquí la Dirección de Proyectos Educativos del IEPO se integró para que pudieran sacar esta obra y poder tenerla al alcance de nuestras manos. Bueno, también te quiero compartir acerca de algunas leyendas y narraciones que tú puedes encontrar en la biblioteca con diferentes lenguas. Es una pequeña compilación que nuevamente te comento que el CEDELIO lo presenta para los pueblos de Oaxaca. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y también les digo, hay muchos libros que podemos encontrar acerca de las lenguas que tienen más importancia y relevancia en nuestro estado, ¿sí? Como en este caso tenemos el zapoteco de los valles centrales que te comentaba, ya que hay una diversidad en cuanto a esta lengua. El zoque es otra lengua importante que se enseña dentro de nuestro estado de Oaxaca, porque sí tiene una importancia y relevancia
va muy enfocada hacia la zona también de Chiapas, y los mixtecos, otra lengua indígena muy, muy importante, también de gran relevancia, se va caracterizando y se va manejando en el estado de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Bueno, y te quiero sugerir para que busques información que puedas tú presentar en tu periódico mural sobre la enseñanza de las lenguas, ¿sí? Aquí puedes encontrar sobre el multilingüismo. Recordemos que en nuestro periódico mural siempre vamos a tener que manejar una editorial y diferentes secciones culturales, alguna de relevancia o importancia para nuestros compañeros de la escuela, para que así podamos ir nosotros aprendiendo sobre la lengua o las lenguas que manejamos en el estado. Bueno, aquí te quiero mostrar. Esta historia la saqué del librito que les mostré hace rato, en donde tenemos Yizad, Zitzad, Ziero. Es un poquito complicado a veces tratar de hablar con la lengua materna, pero si lo practicamos, podremos tenerle mucha habilidad para poder expresar lo que nosotros queremos mencionar algún texto. Bueno, aquí te manejo entonces nuestro zapoteco. Dice, hay que practicarla, hay que practicarla. ¿Cómo le haré hacerte entender para ayudar o conversar? Quieras o no lo quieras, tus abuelitos hablan nuestro zapoteco. ¿Cómo le haré hacerte entender para ayudar o conservar? Es muy interesante que tú empieces a buscar o a empatizar con tus amigos, con los que tú puedas hablar algún dialecto, para que de esta manera tú puedas irte integrando con tus compañeros, ya que sí es un poquito complicado tener el aprendizaje de diferentes lenguas. Por ejemplo, a mí me tocó una experiencia muy bonita cuando estuve en la Sierra Mije, en donde tuve alumnos que hablaban zapoteco, hablaban mije y hablábamos español. A veces sí era un poquito complicado entendernos, principalmente con aquellos chicos que no podían hablar el español. Sí, así que debes de ser empático con tus compañeros para que se puedan entender y podamos tener una comunalidad en nuestras escuelas, para que todos podamos estar integrados en este trabajo. Así que debes de tener muy en cuenta que el empleo de las lenguas en nuestra comunidad, en nuestra escuela, es importante que le tomemos en cuenta para comunicarnos de manera correcta y como un instrumento para que podamos aprender. Es por esto que en nuestro estado es relevante e importante que le demos esta finalidad al aprendizaje de las lenguas. Bueno. Debes de identificar que las diferentes propiedades de las lenguas está en lo que te manejaba hace rato sobre el dialecto. Los dialectos son las diferentes formas en cómo tú vas a empezar a pronunciar una lengua. Así que sí es un poquito complicado y el reto, porque a veces entre una comunidad y otra, que pueden hasta ser vecinas, puede haber alguna variante en cuanto a la pronunciación. Bien, debemos de entonces ver las situaciones comunicativas, analizar la información que vamos a presentar, que en la siguiente clase vamos a ver en nuestro periódico mural, y ver los textos argumentativos. Recordemos que hemos hablado en otros temas, en otros proyectos, sobre la ortografía. Es muy importante que sigamos tomando en cuenta este punto. La parte de la ortografía es relevante para que nuestro texto argumentativo lo podamos presentar de manera correcta. En la siguiente sesión también vamos a hablar sobre el proyecto de investigación. Recordemos los 9 pasos, en la siguiente emisión lo vamos a ver, el cuadro en donde vamos a nuevamente a tomar en cuenta los 9 pasos sobre el proyecto de investigación. Búscalo en tu libro de texto para que así podamos ir tomando esta referencia y podamos elaborar y concluir con nuestro periódico mural. ¿Sí? Para que de esta forma nosotros podamos tener toda la información que necesitemos para nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora te voy a hablar sobre las lenguas con más relevancia en nuestro estado de Oaxaca.
Te voy a mostrar primero el chinanteco, que está en la región del Papaloapan, principalmente en las comunidades de Valle Nacional cercanas a esta zona, en donde nosotros vamos a poder ver qué importante es esta lengua. Es muy, muy amplia la zona en donde se habla el chinanteco y hay comunidades que, como te comento, solamente hablan chinanteco y no pueden hablar el español. Es por esto muy interesante que nosotros como docentes tengamos esa empatía con nuestros alumnos para que podamos trabajar bien en conjunto y respetando a las comunidades. Bueno, ahora vamos a platicar acerca del huicateco. ¿Sí? El huicateco se habla en la Sierra Sur de nuestro estado y también tiene fuerte relevancia en la zona triqui. ¿Sí? Entonces, esta lengua se maneja en esta parte. Ustedes pueden hasta identificar la vestimenta que maneja y que de esta forma les va dando relevancia e importancia a las lenguas. Hay todavía comunidades en donde se respeta la vestimenta y también entonces la lengua. Debemos de tomar muy en cuenta y en consideración que las lenguas, a pesar de que se van perdiendo o se van modificando o se van contextualizando con el idioma español, que es la importancia que nosotros queremos ver en cuanto a cómo va influyendo esas lenguas, las vamos combinando, vamos haciendo mezclas entre estas dos lenguas maternas, el español y las lenguas indígenas. Y por eso vamos a ir buscando el multilingüismo e ir investigando sobre este tema. Por ejemplo, te voy a hablar de Inglaterra, ¿sí? Es un país de Europa que es multilingüista, viene del latín y ahí se habla el inglés, también el hindú y algunas otras lenguas de otros países. ¿Por qué razón? Porque muchas personas a lo largo de estar pasando por las fronteras y por algunas cuestiones políticas llegan a estos países y entonces empiezan a manejar diferentes tipos de lenguas. En Europa es muy común que varias personas no hablen solamente una lengua, hablan varias lenguas para poder, al momento de trasladarse de un país al otro, por ser un continente compacto, el saber dominar o manejar varias lenguas. Es por eso que también en nuestro estado se maneja el multilingüismo como una parte importante. Bien, te voy a hablar sobre la zona zoque. Mi bisabuela y mi abuela hablaban zoque, entendían esta lengua. Ellas es de la zona de los Chimalapas y está cerca de Chiapas, una región un tanto cerrada, un poquito complicada, muy boscosa, y nosotros tenemos que tomar muy importante que el zoque, por la forma y el contexto en que se maneja, todavía se utiliza mucho esta lengua. ¿Sí? Así que es por esto que tenemos esta lengua como todavía muy relevante dentro de nuestro estado de Oaxaca. Bueno, tenemos ahora el mixteco. Esta lengua tiene influencia, como les comentaba hace rato, todavía en Guerrero y en Puebla. ¿Sí? Los mixtecos son personas que vienen de origen del norte, es su influencia del norte hacia Oaxaca. Es por esto que está un poquito más hacia la zona de Puebla, en donde viene su importancia o relevancia como lengua. En la siguiente emisión te voy a mostrar una historia sobre los mixtecos y acerca de cuál es su forma de vida y cómo son ellos lo que representan como estado. Es una región muy fría, un poquito fría y de un clima seco, muy trabajadores, y es una de las partes que más influencia tiene en cuanto a su forma de ser o de vida. Y te voy a hablar ahora de una de las lenguas que tiene más influencia dentro de nuestro estado, porque incluye al Istmo de Tehuantepec, a la Sierra Norte y a los valles centrales.
¿Sí? ¿Sabías esto? Es una de las lenguas más influyentes y es por esto que te comentaba acerca de los amerindios, cómo es que esta lengua es la que más relevancia o mayor cantidad de hablantes tiene en todo el continente. Por eso nos enfocamos primero en hablar de lo general para llegar a lo particular. Cuando tú elabores tu texto argumentativo y hagas tu síntesis, no te olvides de tus fichas bibliográficas, de hacer tus fichas de síntesis, en donde tú vayas anotando en la ficha bibliográfica de qué libro estás sacando la información. Recuerda lo que ya lo estuvimos viendo en temas anteriores y también lo vimos en primaria, para que de ahí tú tomes esta referencia y esta información, ¿sí? Y de aquí también recordar entonces al revisar tus libros, a los que vas a consultar, empezar a elaborar síntesis y resúmenes. También en los libros de texto, recordemos que podemos encontrar alguna información acerca de cómo las lenguas influyen en México, cómo el náhuatl lo integramos en muchas palabras con el español, como chocolate. Otro ejemplo es Tehuantepec. Todas aquellas palabras que tal vez para el español no son tan parecidas o conocidas en otros países, porque estamos hablando de México, pero sí podemos ir mezclando diferentes lenguas entre el español y otra lengua. Y en este caso el zapoteco no es la excepción, ya que podemos utilizar algunas palabras. Por ahí te voy a mostrar una pequeña entrevista muy interesante en donde vas a poder ver cómo se mezcla el zapoteco y el español en nuestro estado de Oaxaca, ¿sí? Con una persona muy interesante que vas a ver en la siguiente emisión. Bueno, pues espero que toda esta información te sea de importancia relevante. Recuerden, vamos a ver los siguientes proyectos para que de ahí tomemos el parámetro y la información de cómo vamos a hacer nuestros textos que vamos a presentar y a elaborar para nuestro periódico mural. Fíjate de la ortografía, es muy importante, recordemos los puntos, los signos de puntuación, el acento, no se les olviden los acentos, porque acuérdense que luego por andar texteando no escribimos correctamente todo. Recordemos que a veces por una coma podemos decir una frase desastrosa, ¿de acuerdo? Así que siempre tomen en cuenta los signos de puntuación y practiquen en sus textos cuando estén platicando o chateando con sus amigos. Practiquen la ortografía y también la lectura. No se les olvide seguir tomando en cuenta las lecturas y más si lo manejamos con otra lengua para que nosotros vayamos aprendiendo y enriqueciendo nuestro aprendizaje. Bueno, pues te agradezco la atención. En esta ocasión le quiero mandar un saludo a la Sierra Norte y a la Sierra Sur. Recordemos que debemos de tomar precauciones para que en las temporadas en que tengamos contingencia siempre escuchemos las indicaciones correspondientes para que tengamos nuestra vida bien salvaguardada, ¿sí? Bueno, te agradezco tu atención. Recuerda que estamos en la materia de español de primer grado de secundaria. A David le agradezco la lengua de señas en que nos estuvo apoyando en esta clase, ¿sí? Y pues estamos en español, primer grado de secundaria. Soy la maestra Katiusha Toledo y nos vemos en la siguiente emisión. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Gracias.